Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Como vimos la semana pasada, el Apocalipsis está estrechamente relacionado con el Antiguo Testamento, no con los Evangelios. Aquí tenéis el vídeo en el que explico brevemente cómo se ha datado el Apocalipsis y cuál es la fecha resultante. Hoy empezamos a ver brevemente el tema de la astronomía presente en el Antiguo Testamento. El presente vídeo está dedicado al libro de Ezequiel. El profesor de teología estadounidense Charles Briggs escribía que la mayor parte de los textos del Antiguo Testamento fue compuesta por autores cuyos nombres y relación con sus escritos se perdió en la profundidad de la antigüedad. En cuanto al nombre de Ezequiel, se cree que significa Dios es mi fortaleza o Dios fortalece. Ezequiel, ¿no? Erzeki. Por su parte, el enciclopedista y científico ruso Nikolai Alexandrovich Morozov señalaba que la composición hebrea Yezg-al significa Dios se impone, sobrepone, domina. La historia scaligeriana considera que Ezequiel es un nombre propio, autor del libro, que vivió supuestamente en los siglos 7 y 6 a.C. Si todavía no sabéis qué es eso de historia scaligeriana, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Sin embargo, la palabra Ezequiel se utiliza en la profecía como un nombre propio solo una vez, en Ezequiel 24:24, pero se usa en un contexto confuso, que solo adquiere sentido una vez se traduce el nombre. Entre las decenas de veces en las que Dios se dirige al autor, utiliza la palabra tú. Entonces surge la idea de que Ezequiel no sea el autor del libro, sino simplemente el nombre del libro, que responde exactamente a su contenido, la victoria venidera de un Dios que la gente no reconoce como tal o como suyo. Ezequiel 25:17. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. Realmente, una explicación tan racional no tiene ninguna importancia para el análisis del contenido astronómico del texto, aunque muestra lo provechoso que es pararse a pensar acerca de la importancia de traducir los antiguos nombres y palabras. Todo se vuelve más comprensible. El análisis de Nikolai Morozov muestra que en toda la profecía hay dos temas principales. 1. Un evidente préstamo del Apocalipsis del Nuevo Testamento. 2. Las, entre comillas, visiones astronómicas del autor de la profecía. En cuanto al primer tema, los comentadores actuales evidentemente lo interpretan en el sentido contrario, puesto que consideran que el Antiguo Testamento es anterior al Nuevo Testamento, y así figura en el canon de la Biblia que todos conocemos. Y en lo referente al segundo tema, Morozov creía que el libro de Ezequiel contiene un horóscopo planetario. Incluso intentó datarlo astronómicamente. Supuestamente obtuvo el año 453 después de Cristo. Pero siendo más precisos, se trata solamente de la primera solución que obtuvo Morozov al moverse por el eje temporal hacia nuestros días. Quizás existan muchas otras, más tardías, que Morozov no encontró porque, como ya expliqué en mis anteriores vídeos, creía que la cronología scaligeriana era correcta a partir del siglo VI y que, por tanto, la Biblia no fue escrita más tarde de dicho siglo. Gran error por su parte. En realidad, los libros que componen la Biblia son muy posteriores, por no hablar del canon que todos conocemos hoy en día. Como ya he dicho en más de una ocasión, este tema es muy interesante y ya tendremos tiempo de verlo con mayor profundidad. Tened paciencia. Los matemáticos rusos Anatoly Timofeyevich Fomenko y Gleb Vladimirovich Nosovsky, tras analizar el libro de Ezequiel, se dieron cuenta de que el horóscopo, a diferencia del Apocalipsis, está descrito de manera muy brumosa. La difusa descripción apenas sirve para la datación astronómica. Pero Morozov sí estaba en lo cierto en cuanto a que el libro de Ezequiel está repleto de información astronómica, que permite atribuir el libro con toda seguridad a los textos astrológicos medievales, posiblemente incluso tardomedievales. Esta cuestión es muy importante y es necesario ilustrarla con ejemplos. En Ezequiel 1:1 se dice: «Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios». Al igual que en el Apocalipsis, aquí se dice claramente «mirad al cielo». Por cierto, Morozov de vez en cuando precisaba la traducción sinodal de la Biblia en lo referente al texto sin vocales. El hecho es que los creadores de la traducción, mejor dicho, interpretación,
Al parecer no siempre comprendían el texto antiguo. Aquí os dejo uno de mis anteriores vídeos en el que explico el problema de los textos sin vocales y su interpretación. Las precisiones de Morozov a menudo facilitan la traducción y aclaran el significado, por eso es pertinente tenerlas en cuenta. La Biblia dice: y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso. Lo primero que oyeron fue un ruido como de un huracán que venía del norte. Y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Un resplandor y hace ¡pum! Donde, según Morozov, sería más correcto un resplandor como un torrente brillante. El resplandor viene desde el norte en dirección sur. Puesto que los acontecimientos tienen lugar en el cielo estrellado, entonces es probable que se esté describiendo la franja brillante de la Vía Láctea, que realmente va de norte a sur. El observador bíblico observa en dirección al resplandor, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Morozov precisa el texto hebreo, y allí se diferenciaba el rostro de un hombre. ¿De qué se trata? Prácticamente en cualquier mapa astronómico medieval, en medio de la Vía Láctea, al sur, se ve la constelación de un hombre, conocida como Ofiuco, el portador de la serpiente, serpentario o cazador de serpientes. Como expliqué en uno de mis anteriores vídeos, la esfera celeste medieval se dividía en 12 pares de horas estelares, representadas por meridianos que convergen en los polos de la esfera, dividiéndola en 24 sectores alas. El portador de la serpiente abarca 2 pares de alas, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. En este caso, en la constelación de Ofiuco, se nombran 4 seres vivientes, posiblemente planetas. En Ezequiel 1:6 se dice que cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Para en 1:9 continuar diciendo que con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Está claro que se describen sectores alas en la bóveda celeste, que naturalmente se tocan. Cogemos ahora un mapa astronómico, por ejemplo, de Stanisław Lubieniecki. Observemos las constelaciones de la parte sur del cielo, cerca de Sagitario. Arriba, a su derecha, está el portador de la serpiente. A la derecha de este está Leo y a la izquierda Tauro. Bueno, en el dibujo está a la derecha, pero realmente está a la izquierda. Arriba, en el punto máximo de la trayectoria de giro de la esfera, está la constelación del Águila, ubicada en medio y sobre todas estas constelaciones. Del ecuador celeste se elevan los brazos de Sagitario y Hércules. Esto se describe en la profecía. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre. Todo este cuadro astronómico se expone con absoluta claridad en Ezequiel 1:10, traducción de Morozov. Cara de león a la derecha de los 4, cara de buey a la izquierda de los 4, y cara de águila junto a los 4, sobre ellos. En Ezequiel 1:13 se dice: en cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como de lámparas. Aquí observamos comparaciones astrológicas de planetas con lámparas o carbones. Y continúa. Y continúa. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Muchos interpretan esta frase de la siguiente manera: la semejanza con los relámpagos hace referencia a la velocidad, pero tiene otra interpretación. Todos conocemos el símbolo de peligro, alto voltaje. Su forma es en zigzag. Esto se asemeja al movimiento en bucle o lazo que los planetas describen en el cielo. Como ya expliqué en uno de mis anteriores vídeos, esto se debe a la llamada retrogradación de los planetas. Pero, ¿cómo describe la Biblia exactamente los planetas? Veamos de nuevo los mapas astronómicos medievales. En ellos, las órbitas de los planetas se representan frecuentemente en forma de círculos o ruedas concéntricas, unas dentro de otras, con el centro en la Tierra. Se trata de la típica imagen precopernicana, es decir, anterior a Copérnico. Aunque al mismo tiempo, justo así se dibujaban las órbitas de los planetas, incluso en los siglos XVII y XVIII. En las ruedas hay signos planetarios y sus nombres. La primera rueda, la más grande, es el cielo empíreo. La segunda rueda son las estrellas fijas. La tercera, el mar celestial. Luego van las ruedas de Saturno, Júpiter, Marte, el Sol
Venus, Mercurio y la Luna. Estas ruedas órbitas pueden girar independientemente las unas de las otras, es decir, una rueda dentro de otra rueda. Es importante subrayar que en todos estos grabados las anillas de las ruedas están cubiertas de estrellas, es decir, ojos, algo que es natural, pues las órbitas están en el cielo, que está repleto de estrellas. En la obra de Juan de Sacrobosco titulada Opusculo de Sfaera Clarissimi, supuestamente del siglo XVI, vemos que en las anillas figuran los signos del zodíaco, llenos de estrellas. En el medievo y épocas posteriores estuvo muy extendido este sistema de representar el mundo en forma de anillos giratorios, y como ya he dicho, se siguió representando así hasta el siglo XVIII. En esta imagen de 1731, perteneciente a la obra Firmamentum Firmianum de Corbinianus, vemos que las ruedas órbitas giran por el cinturón zodiacal. La ciencia medieval desarrolló un sistema muy complejo de articulación de ruedas órbitas para explicar el movimiento de los planetas. Copérnico puso fin a esta ciencia cuando colocó el Sol en el centro del sistema en vez de la Tierra. Volvamos a la profecía de Ezequiel. La Biblia dice: «Miré a los seres vivientes, y vi que había una rueda en la tierra frente a cada una de sus 4 caras. El aspecto de las ruedas y su hechura era como el aspecto del topacio, y las 4 tenían la misma forma. Su aspecto y su hechura eran como si una rueda estuviera dentro de otra rueda. Cuando andaban, se movían en las 4 direcciones, sin volverse cuando andaban. Sus aros eran altos e imponentes, y los aros de las 4 ruedas estaban llenos de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas se movían con ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. A donde quiera que iba el espíritu, iban ellos en esa dirección, y las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando los seres andaban, andaban ellas, y cuando ellos se detenían ellas. Y cuando ellos se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas». Como imaginaréis, este pasaje bíblico ha llevado a muchos a pensar que se describe alguna especie de nave espacial o vehículo extraterrestre. Esta teoría la expuso en su momento Erich von Däniken. Hoy en día se sigue divulgando en el famoso programa Ancient Aliens, es decir, alienígenas ancestrales o alienígenas en la antigüedad en D-Max. Grandes mentes de la ciencia han especulado acerca del significado de este fragmento del libro de Ezequiel, y lo más sorprendente es que no hayan sabido dar con la explicación más lógica y científica. Bueno, no han sabido o no han querido. Tan solo hay que conocer bien la propia historia de la astronomía y comprender bien el lenguaje astronómico medieval. Hay infinidad de representaciones especulativas acerca de cómo podría ser el panorama descrito por Ezequiel, pero ninguna de ellas se acerca a la sencilla realidad. El autor observador bíblico describe perfectamente los planetas y su movimiento diario por las órbitas ruedas. Esa descripción es tan evidente que identificar a los seres vivientes con los planetas es totalmente natural. Sin embargo, algunos artistas tardomedievales y de épocas posteriores que ilustraban la Biblia y que ya no comprendían el significado astronómico de la escena, plasmaban el texto de manera literal. Es una muestra más de cómo la incomprensión conduce a la distorsión del texto original. Más adelante, en la profecía de Ezequiel, hay citas prácticamente directas del Apocalipsis del Nuevo Testamento. En Ezequiel 1:22-24 se dice: «Sobre las cabezas de los seres vivientes había algo semejante a un firmamento con el brillo deslumbrante de un cristal, extendido por encima de sus cabezas. Debajo del firmamento, sus alas se extendían derechas, la una hacia la otra. Cada uno tenía 2 que cubrían sus cuerpos, y oí el ruido de sus alas cuando andaban. Cada vez que se detenían, bajaban sus alas». Y sigue en Ezequiel 1:26. «Sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre». Pero es que esto prácticamente coincide con el Apocalipsis. Sigamos con Ezequiel. Recordad que en la Edad Media los planetas a veces se representaban en forma de carros,
tirados por caballos o animales fantásticos. Los planetas se sentaban sobre los carros y en las ruedas órbitas se representaban los signos de los planetas. En ocasiones, las constelaciones zodiacales por las que giran las ruedas. Recordad que los planetas se mueven por el zodíaco. Se trata de simbología medieval estable. Sorprendentemente, se reproduce casi literalmente en Ezequiel. Solo esto ya es suficiente para preguntarse si este libro fue escrito en la Edad Media o quizás en siglos más tardíos. La Biblia dice: «Después miré, y en el firmamento que estaba sobre las cabezas de los querubines, vi que apareció sobre ellos como una piedra de zafiro de apariencia semejante a un trono». Según Morozov, el término querubín, jrbim o rjibim, puede significar también carro. Se habla sobre planetas carros o querubines que se mueven por la bóveda celeste en algún lugar cerca de la constelación de Trono, Casiopea. En Ezequiel 10, 9, 12 se dice: «Entonces miré, y vi 4 ruedas junto a los querubines, cada rueda junto a cada querubín. El aspecto de las ruedas era como de una piedra de topacio. En cuanto a su apariencia, las 4 tenían la misma semejanza, como si una rueda estuviera dentro de otra rueda. Cuando andaban, se movían en las 4 direcciones, sin volverse cuando andaban, sino que seguían la dirección en que ponían el rostro, sin volverse cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y sus ruedas estaban llenos de ojos alrededor, las ruedas de los 4. Y sigue en 10, 13, 14. A las ruedas se las llamó torbellino, y yo lo oí, y cada uno de los querubines tenía 4 caras. La primera cara era la cara de un querubín, la segunda la cara de un hombre, la tercera la cara de un león y la cuarta la cara de un águila. Como ya he dicho, según Morozov, querubín equivale a carro. Por tanto, la primera cara es la de un carro. Probablemente se haga referencia a la constelación de la Osa Mayor, representada a veces en forma de carro. En cuanto a las caras de hombre, león y águila, el autor subraya que los carros y los seres vivientes descritos en el capítulo 1 son lo mismo, es decir, planetas. Y de nuevo vemos astronomía medieval en las páginas de la profecía bíblica, planetas en sus órbitas ruedas moviéndose por el cielo. Cuando los querubines andaban, las ruedas andaban a su lado, y cuando los querubines alzaban sus alas para elevarse del suelo, las ruedas no se apartaban de su lado. Cuando los querubines se detenían, las ruedas se detenían, y cuando se levantaban, las ruedas se levantaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Por último, no se puede no mencionar otro maravilloso fragmento astronómico del libro de Ezequiel. La Biblia dice: «Y vi a un hombre cuyo aspecto era semejante al bronce, con un cordel de lino y una caña de medir en la mano, y estaba de pie en la puerta». La traducción de Morozov, sin embargo, es diferente. «Y allí había un hombre con aspecto similar del de una serpiente. En su mano tenía una cadena de medir y una caña de medir, y estaba de pie junto a la puerta». Más adelante, a lo largo de toda una página, se describen diversas mediciones y correlaciones numéricas en el templo celestial. Las mediciones las realiza cierto hombre, pero ¿quién es este hombre y de qué templo se trata? En este templo se describe la distribución de las habitaciones, las diversas estancias, entradas y salidas, pilares, sus medidas, etc. La respuesta es sencilla. Basta con consultar de nuevo los mapas astronómicos medievales y de siglos posteriores. Por ejemplo, en el libro de Corvinianos Firmamentum Firmianum de 1731 se representa la constelación Ofiuco, un hombre que sujeta en sus manos el ecuador celeste en forma de cadena, cuerda o cabo. La similitud del ecuador con una cuerda o cadena de medir se explica de la siguiente manera. El ecuador se dividía en grados. Así se representaba el ecuador celeste en la mayoría de mapas astronómicos antiguos. La vara vertical es el meridiano del coluro solsticial, que está junto a la mano derecha del hombre. De hecho, parece que lo sujete. Es decir, esta constelación encaja perfectamente en la descripción de un hombre que realiza mediciones. El templo celestial se describe en la profecía como un palacio y es así como se representa en mapas astronómicos tardomedievales.
El templo palacio en el cielo se muestra, por ejemplo, en la siguiente imagen. El palacio celestial es la imagen que tenían los astrónomos medievales del universo. Así era el sistema medieval del mundo anterior a Copérnico. A raíz de estas consideraciones medievales nació lo que se conoce como esfera armilar. Algunos podrán alegar que los astrónomos medievales solo representaban en sus mapas imágenes bíblicas muy antiguas, pero esta interpretación es dudosa. Seguramente ellos estaban habituados a los objetos astronómicos, no a las descripciones literarias. Las imágenes claramente astronómicas que he citado no son meras ilustraciones de la Biblia. Están llenas de un significado científico concreto: órbitas, ruedas, ecuador, meridianos, reloj estelar, etc. Estas ideas fueron introducidas por los astrónomos medievales para fines puramente prácticos y científicos, muy alejados de la literatura. Y solo después, los escritores y poetas, observando las cartas estelares, comenzaron a crear sus imágenes literarias. Pero no fueron los poetas los que crearon la teoría medieval del universo, el templo celestial con ruedas órbitas. Lo hicieron los astrónomos profesionales. Primero iban los científicos y tras ellos los poetas que alababan su ciencia. La conclusión es clara. Todos los fragmentos astronómicos citados del libro de Ezequiel responden a la cultura científica medieval, incluso tardomedieval. Tanto los mapas astronómicos como los textos bíblicos fueron creados, al parecer, entre los siglos XIII y XVI. Y solo la cronología scaligeriana creada después intenta tenazmente dividirlos mediante un abismo temporal de 2000 años. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.